¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Nos encontramos de nuevo en Cuarentena con Jesús. Hoy es nuestro día 57, cuarentena o aislamiento inteligente. Pásalo con Jesús, porque juntos y en armonía la familia vive Vive mejor. mejor. No se te olvide darle like, dale me gusta, suscríbete, porque de esa manera muchas otras personas podrán también accesar, encontrarse allí junto con nosotros, recibiendo de la palabra del Señor, recibiendo de la bendición que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces no lo olvides, dale me gusta. Proverbios capítulo 18, versículo 21 de la palabra del Señor nos dice: En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. y Efesios capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo nos dijo: Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. hoy entonces hablaremos acerca de los factores que dañan la comunicación en la familia. Sabes que uno de los grandes problemas que se tiene dentro de los matrimonios y las familias, de acuerdo a los estudios realizados, hay tres cosas que son las principales en cuanto a los daños en la vida de familia. Y uno de ellos es la parte íntima, el otro es la economía, pero el primero de ellos es la comunicación. Y los factores que dañan la comunicación, hoy trataremos algunos de ellos. En primer lugar, son Palabras explosivas o de dinamita son la causa de una explosión de emociones que hiere a la otra persona. entre esas palabras de explosivas o de dinamita están ese siempre. Es que tú siempre haces tal cosa, o ese nunca. Tú nunca me llevas a tal, tú nunca haces esto, tú nunca. Entonces ese siempre, nunca, todos los hombres son iguales, tonto, hola gordo, ahí estás pintado, claro. Esas son palabras explosivas o de dinamita. Santiago capítulo 3 versículo 2 nos dice: Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. qué buena la recomendación que nos dice Santiago. El segundo factor que daña la comunicación en el ambiente familiar es el silencio o el mensaje mudo. Ese de que nos enojamos, entonces no me hable, no le hablo. Hablar poco o de manera superficial. O también ese de retiro mis palabras, retiro lo dicho. Uno puede retirar lo que ya dijo. Ahora, ¿se podrá recoger el agua toda el agua derramada? No. Igual las palabras una vez dichas. También dentro de ese silencio o mensaje mudo está quedarse callado, el no prestar atención o quitarle importancia a lo que se está diciendo. El silencio comunica muchas ideas posibles porque deja lugar a la imaginación y a veces no siempre es positivo. O sea, cuando se está dialogando, cuando está hablando y entonces se queda en silencio, entonces uno no sabe, bueno, qué le gustó, no le gustó, qué pasó. Entonces la imaginación de uno comienza a correr y a veces se piensa lo que no debe hacerse. Lucas capítulo 12 versículo 3 dijo la palabra del Señor lo siguiente: Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. El tercer factor que daña la comunicación dentro del seno familiar son las palabras de desánimo. Expresiones que rebajan al otro, crítica, apodos. Eres un fracasado, un bueno para nada. Gritarse especialmente delante de otras personas, incluyen los hijos. Ese es un serio problema, esas palabras de desánimo que desalientan al otro, que lo por debajean, como decimos popularmente. Toda expresión que rebaje al otro entonces va a hacer daño. En cuarto lugar, otro factor que daña la comunicación en familia son las indirectas o estocadas. Y cuando hablamos de las indirectas o estocadas, entonces es no comunicar lo que se siente de frente. Es aquello que decimos, dígaselo a Pedro para que lo sepa Juan. O irse por las ramas.
Un ejemplo, la esposa tiene cara de pocos amigos y de pronto uno le dice, bueno, ¿qué te pasa? No, ¿Y cuál es la respuesta? Nada, nada. no me pasa nada. Pero ¿qué es lo que realmente está diciendo? Lo que realmente está diciendo él o ella es estoy cansada o estoy Sí. cansado, todo va de mal en peor, estoy estresado, tengo miedo de perderte, me siento tan solo, estoy inseguro y todos estos detalles entonces dañan la comunicación en el seno de la familia, dañan la relación del hogar. Entonces, en la comunicación, las indirectas o las estocadas dañan las relaciones, dañan la comunicación. Así que de aquí en adelante no haga eso. Diga lo que siente, diga lo que está en su corazón, expréselo. El quinto factor es, Palabras defensivas. en las palabras defensivas está la contraqueja. Cuando te sientes acusado, entonces, ¿qué hace uno? Viene la contraqueja. O ese de, a mí me toca todo. ¿Por qué todo yo? Por ejemplo, los muchachos cuando vaya traiga tal cosa, ¿y por qué yo? Y siempre yo. ¿Y por qué los otros no? Y aún desde Adán, la mujer que me diste. O sea, esa contraqueja siempre estamos es tratando de disculparnos y acusar al mismo tiempo cuando nos reclaman entrar con una acusación a la persona que nos está reclamando. Ahora, esto es una muestra de falta de sensibilidad a las necesidades y a los puntos dolorosos de otras personas. Un ejemplo, como cuando uno le dice, o el esposo o uno de los hijos o la esposa, me duele la cabeza. Huh, si usted supiera el dolor que yo tengo, o sea, siempre es, Lo de es los más grave demás. lo del otro. Sí. Entonces, que me duele esta rodilla. No, usted sí quiere le duele la rodilla y me duele todo el cuerpo. Así que esa contraqueja tenemos que tratar de mejorarlo en las relaciones. ¿Por qué razón? Causan irritación, resentimiento, hieren. Se convierten en una barrera de la comunicación. El quinto factor que daña la comunicación en la familia es el emocionalismo. Proverbios capítulo 13, versículo 3 de la palabra del Señor. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. En el emocionalismo, ¿qué se incluye? Se incluye el hablar emocional, ese de llorar, los gritos, la ira. Y con estas emociones se trata de manipular y a veces hasta tenemos muchas actitudes teatrales. Mejor dicho, nos podrían dar un premio al mejor actor en esos momentos. También el mostrarse incrédulo. ¿Cuál es ese mostrarse incrédulo? Cuando dice, sí, yo no sabía, y sabiendo. Entonces, ese mensaje emocional no ayuda. O sea, esa parte de la vida emocional de tratar de manipular, de manejar, no va a ayudar a la comunicación en el hogar. El séptimo factor que daña la comunicación en el ambiente familiar son, Mensajes de doble nivel. Son las afirmaciones o preguntas que intentan dar un significado diferente del que aparentemente comunican. como aquellas frases de no sé, tal vez, un día de estos. Cuando decimos un día de estos, ¿qué estamos diciendo? Nunca, Nunca. nunca. Ese de no me importa, Sí. bien por él. O cuando se trata de permisos o algo así dentro de las relaciones familiares o algo. Entonces, no dije que podías ir. Lo que dije es que quizás podías ir, pero no quería que fueras. Entonces, al fin, ¿qué? Eso, ¿Quería que sí. fuera o que no fuera? ¿Daba el permiso o no daba el permiso? Pero entonces, ¿qué? ¿Me deja ir a tal parte? Quizá puedas ir. Vamos a ver. No, seamos claros. No digamos mensajes de doble nivel porque confunden y después, entonces, no, eso no era lo que yo quería. No, entonces expréselo, manifiéstelo directamente. El octavo favor que daña la comunicación no verbal es, El ojo desviado es no mirar a la otra persona
la falta de que se mire a los ojos cuando hablan. Recuerden que el mensaje tiene 3 componentes y esos componentes debemos tenerlos presentes. Por ejemplo, está el emisor, está el receptor y está el mensaje como tal. Entonces está qué dije, qué quise decir y qué me entendió el otro. De esta manera entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, puedo usar una expresión de decir, bueno, esta mañana yo barrí la casa con la señora. ¿Qué quise decir? La persona que me está escuchando puede pensar, descarado, cogió a la señora y la arrastró por toda la casa. Pero lo que estaba diciendo es que cogí una escoba y junto con mi esposa barrimos la casa. Entonces, por eso hay que tener en cuenta en el diálogo, dentro de familia, en el diálogo como esposos, en el diálogo matrimonial, entonces tener en cuenta que el mensaje tiene esos 3 componentes. Cuando yo doy el mensaje como tal y quién lo recibió, qué fue lo que entendió. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 nos dice: Las palabras del sabio son placenteras, pero las de los labios necios son ruina. Bien, nos dice que otro factor que daña la comunicación es la comunicación no verbal. ¿Y cuál es esa comunicación no verbal? Sentarse lejos o mirando en una dirección que no corresponde, apretar los labios, fruncir el ceño. La actitud despectiva, el agitar el dedo señalando, es que tú, hacer gestos distractores. Bostezar, utilizar un tono desagradable, cerrar los ojos. Pero también está el hablar demasiado, rápido o lento. A veces se habla demasiado rápido y la gente no entiende o no alcanza a comprender. O también se es muy lento en ese diálogo. O también actuar con prisas. Por ejemplo, dígamelo rapidito que es que estoy de afán. Si le estoy diciendo dígamelo rapidito que estoy de afán, no damos tiempo a qué, a una buena comunicación en el ambiente familiar. El 9º factor que daña la comunicación es hablar en vez del otro e interrumpirle, tratar de adivinar lo que va a decir el otro. Son esas afirmaciones de tipo tú. Dice, yo sé que tú no querías ir. A ti no te gusta ese programa, ¿cierto? O lo que nos pasa a nosotros. ¿Cierto que ese programa de televisión ya lo viste? Eso es repetido. Y lo que queremos es cambiarlo. Entonces es hablar en vez del otro o interrumpirle. Tratar de adivinar lo que el otro va a decir. El 10º entonces es hablar demasiado, la cantaleta. Queridas amigas, queridas hermanas, ese es un problema que tenemos nosotras las mujeres. Nos gusta ser muy canzonas y echar cantaleta por todo, molestar, y eso a ellos les aburre, eso a ellos no les gusta. Tengamos mucho cuidado en eso, el hablar demasiado sobre uno mismo. Proverbios 15:23 nos dice: es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Bueno, ese regañar de modo persistente también forma parte de ese hablar mucho. También el analizar en exceso, que es uno de los problemas que tenemos los pastores. Nos dicen o nos preguntan algo y entonces mi esposa dice que cuando me preguntan algo yo voy de Génesis hasta Apocalipsis. Y ella a veces me dice, me pregunta algo y me dice, pero no me lleve de Génesis a Apocalipsis. Así que ese hablar demasiado hay que mirar en qué momento es pertinente o no. El número 11. Hablar sin pensar lo que se dice. Sea cuidadoso con sus palabras. Una vez dichas, solo pueden ser perdonadas, no olvidadas. Una tarea para hoy. Antes de hablar, por favor, conectar la lengua con el cerebro. Porque a veces hablamos sin pensar lo que decimos. Sí. Y a veces hay expresiones que son hirientes. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que un hermano en una iglesia que yo pastoreaba, por la noche había pasado un temblor. Y él por la mañana cuando se encuentra conmigo me dice, pastor, ¿sintió el temblor de anoche? Yo en ese momento en una broma le dije, hermano,
qué pena, pero yo me acuesto es a dormir, no a sentir temblores. Pero eso a él no le cayó bien. O sea, en ese momento yo hablé sin pensar lo que estaba diciendo. Entonces tengamos cuidado. A veces hablamos sin pensar lo que vamos a decir y eso puede ocasionar daño al que nos está escuchando. Sí. Número 12, factor que daña la comunicación, no escuchar. El mayor obstáculo para la comunicación es no escuchar. Ahora, hay que escuchar sin enjuiciar lo que el otro está diciendo. Hay que escuchar sin interrumpir, porque es una manera, cuando estamos interrumpiendo, es una manera de decir, yo no te estoy escuchando. Hay algunas reglas para escuchar. ¿Y cuáles son esas reglas? Mira a la persona que está hablando. No juzgar a la persona o el mensaje. No planear la respuesta mientras el otro habla. No interrumpa al otro, deje que hable. Proverbios capítulo 15, versículo 22 nos recomienda la palabra. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Así que recuerden que no mejorará la comunicación en la familia el no hablar, no mejorará la comunicación en familia el no escuchar, no mejorará la comunicación en familia el no ver. Santiago nos da una recomendación en el capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Pero sí hay algo que no debemos callar, como nos lo dice el Salmo 105, versículo 1. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Eso sí no lo podemos callar. Y una manera de no callar es que compartas este estudio, esta reflexión, este mensaje. Si te ha servido, si ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Mándale a tu familia, a tus amigos, a los conocidos. En este tiempo uno puede llegar a muchos lugares a través de los medios virtuales. Entonces, como dice el Salmo 105, versículo 1, den gracias al Señor, invoquen su nombre y den a conocer sus obras entre las naciones. Aprovechemos eso para dar a conocer la obra del Señor. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude en el manejo de nuestra lengua, que nos ayude en la manera de comunicarnos, que nos dé una comunicación en familia, una comunicación saludable, que sea de bendición y que podamos tener siempre la manera de comunicarnos unos con otros para que Dios sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas. No olvide entonces que hay comunicación verbal y no verbal. Los gestos también dicen muchas cosas y a veces los gestos hablan más que las palabras que estamos diciendo. Usted puede decir que no está enojado, pero tiene cara de revólver. Entonces, ¿qué es lo que la persona va a creer? ¿Lo que usted le dijo o lo que está mirando? Tengamos cuidado en la comunicación en la vida familiar. Estaremos viéndonos entonces en el día de mañana en este aislamiento, esta cuarentena. Pasémosla con Jesús. Buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te agradecemos tus favores para nuestra vida. Bendice, Señor, a mis hermanos y amigos que nos están escuchando en los diferentes lugares a donde está llegando este mensaje. Y ayúdanos a tener una comunicación, Señor, sana, fluida. Una comunicación donde cada uno de nosotros aporte lo mejor que tenemos para que fluya, para que sea de bendición, para que sea agradable. Que podamos, como dice tu palabra, callar donde no debemos hablar y hablar donde sí debemos hacerlo, porque eterno Padre, en las muchas palabras no falta pecado, como nos dice la Escritura, pero el que refrena sus labios es prudente. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y a manejar bien lo que nos has dado como una bendición, el poder comunicarnos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Y amén. Pásala con Jesús durante esta cuarentena, quédate en casa, sal si es necesario, pero de lo contrario es mejor que te quedes
para que no te contaminen o no contamines a otros, para que no hagan daño a otros o te hagan daño. Bendiciones para todos, que el Señor les siga bendiciendo.